Buenas tardes. Veo que nos vamos uniendo poco a poco. A ver, falta que se una Patri. Bienvenidas. De momento veo muchas mujeres. A Patricia veo que se ha unido por aquí. Ah, ahora. Muy buenas Hola tardes, Silvia, ¿qué Patricia. tal? ¿Cómo Muy estamos? bien, ¿y tú? Muy bien también. Vamos dando, si queréis, un par de minutitos porque veo que sigue uniéndose Gente, gente aquí a nuestra convocatoria, así que vamos a darles un par de minutos y vamos a ver cómo se va fenomenal, llenando nuestro Instagram Live de gente que quiere conocer para que nos cuentes más sobre tu experiencia. Vamos a hablar de muchas cosas esta tarde. Vamos a hablar evidentemente de diabetes, pero vamos a hablar también de maternidad, vamos a hablar de mujer, vamos a hablar de libros. Así que vamos a hablar de tus planes de futuro. Así que vamos a darles un par de fenomenal. minutos y en hay tres aproximadamente, comenzamos. Genial. Bienvenido. Yo creo que va a estar muy bien el directo, Sí. además que yo creo que es un tema muy interesante. Mm. Bueno, todos los temas son interesantes alrededor de la diabetes, pero es verdad que en concreto la maternidad u otros temas que vamos a hablar se conocen poco, ¿no? Mm. Y al final, pues, yo creo que esta conversación puede ser muy útil e inspiradora para gente. O por lo menos eso espero, ¿eh? Seguro, seguro que sí. Yo estoy segura de que sí. Además, como siempre, recordaros mientras termina de unirse todo aquel que quiera, dejaremos guardado el Instagram Live en el canal de Fundación. Supongo, Patricia, que tú quizás también lo puedas compartir Sí, desde tus redes, con lo cual, para todo aquel que no haya podido conectarse, pues tendrá una segunda oportunidad y una tercera incluso de revisitarlo, escucharlo y poder conectar con lo que hemos venido comentando esta tarde aquí. así es. Así que vamos a dar un poquito de tiempo. Veo corazones, qué majetes. Muy bien. Oye, Silvia, si me dejas de escuchar en algún momento, avísame, ¿vale? Vale. Porque como tengo la wifi que la veo todo el rato subiendo y bajando, Ah, que vais lo bien. mismo en algún momento me dejas de escuchar. Espero que no, Vale. Te hago pero ha estado bien señas. todo el momento, ha estado bien. Y cosas del directo, efectivamente, Basta empieza que ahora a conectes. bailar. Basta que Exacto, conectes para que sea el momento en el que efectivamente. dejamos de escucharte. Bueno, pues son y tres. Yo creo que casi podemos ir empezando. Si os parece, primero recordamos un poco las reglas del juego. Damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a este Instagram Live. En esta tarde, después de un largo puente, sobre todo para los de Madrid, para los demás ha sido un poco más cortito, pero bueno, arrancamos este mes de mayo con Patricia Santos. Estamos aquí, como decíamos, para hablar de diabetes, pero para hablar también de maternidad, para hablar del libro que acaba de publicar Patricia, para hablar también de los planes de futuro que tiene bueno, y para contestar a vuestras preguntas, que al final yo creo que este es un medio estupendo para que vosotros podáis solventar y saciar vuestra curiosidad en torno a diferentes temas, pues que Patricia, por su experiencia, ha podido vivir en los últimos meses. Vamos a hablar aproximadamente, mantendremos una conversación en torno hasta las 8 de la tarde o un poquito antes, dependiendo cómo vaya fluyendo. Iremos dando cabida y lugar a vuestras preguntas. Intentaremos estar al tanto de todas aquellas que vayan surgiendo por el chat. Si alguna tenéis mucho interés, no hemos podido contestarla, o volvéis a reformularla o después hacérnoslas directamente a través de las redes sociales y buscaremos forma de daros respuesta. Como os decía, tenemos más o menos hasta las 8:10 de la tarde para tener esta conexión. Así que yo creo que sin más dilación, si os parece, empezamos. ¿Sí? Venga, vamos a por ello. Muy bien. Pues venga, muchísimas gracias en primer lugar. Gracias, Patricia, y gracias por aceptar el guante que te hemos lanzado para que tuviéramos esta conversación. Gracias a todos vosotros por uniros. Bueno, lo primero que tengo que hacer es explicar quién es Patricia Santos, pero yo creo que lo comentábamos antes, que conocéis más a Patricia Santos que a mí. Yo soy Silvia Muñoz, hablo en representación
de la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, y de verdad que es un placer poder conversar hoy con Patri, porque yo también te sigo por las redes sociales. Patricia es, ante todo, es mujer, es divulgadora, es compañera periodista y sobre todo tiene una forma muy especial de acercar la diabetes y de acercar su experiencia con la diabetes a todos y cada uno de nosotros. Y yo creo que ese es el secreto de tu éxito. Tú te lanzas, Patri, hace unos años a la aventura con un blog que es Vive tu diabetes. ¿De dónde nace la iniciativa y por qué te decides a aventurarte embarcarte en esta aventura? Pues mira, yo siempre lo cuento, ¿no? Y además es algo que lo he contado incluso en entrevistas de Mm. trabajo, etcétera, porque para mí ha sido el momento de los más importantes de mi vida. Creo que fue el momento en el que le di la vuelta a la diabetes con un sentido positivo totalmente y altruista. ¿Y por qué digo esto? Yo, como has dicho, Silvia, soy periodista y durante la universidad, en un proyecto de clase, nos dijeron de crear un blog para demostrar nuestras habilidades comunicativas, etcétera. Y después de darle muchas vueltas, me di cuenta que aunque la moda me encantaba, el deporte me encantaba y había muchas cosas que me encantaban, no había nada lo suficientemente importante para mí que me hiciese continuar con un proyecto de por vida, porque cuando yo hago algo intento que sea para mucho tiempo, no que acabe el día siguiente. Y entonces pensé, ¿qué hay de por vida en esta vida? Y dije, pues mira, en mi caso la diabetes. Y encima, en ese momento, en el 2011, ya hace bastante tiempo, pues los blogs empezaban, Mm. era de oro de los blogs, había poca información al respecto y yo vi que ahí, a partir de mi experiencia como paciente y también como mi parte profesional como periodista, podía hacer esa combinación, como hacía hace poco con una entrevista con un investigador, ¿no? De convertir el lenguaje científico al coloquial y acercar a las personas que viven con diabetes a esa información que a veces no es tan accesible. Y ahí inicia la aventura mi blog. Nace en 2011, supongo que a lo largo de todos estos años te habrás encontrado con muchísimas anécdotas o curiosidades y Sí. comentarios por parte de toda tu comunidad de seguidores. Cuéntanos alguna que ahora mismo digas, pues mira, no se me puede olvidar esto. Pues mira, a ver, hay de todo, ¿no? O sea, sinceramente, seguramente haya cosas muy graciosas, cosas muy tal, pero lo que más recuerdo y sigo recordando y me sigue sorprendiendo muchísimo es el cariño que la gente te profesa cuando estás en redes sociales o tienes un blog. Ya no te hablo ni de Instagram, que no estaban en ese momento, sino desde el inicio. Lo agradecida que es la gente de esa información científica que está formulada con fuentes fiables, que aporta un poco de luz al camino cuando te diagnostican diabetes y no sabes dónde consumir esa información que sea accesible. Esas palabras de cariño, de agradecimiento, de devoción, incluso de decir, no sabes lo que me has ayudado, creo que eso es lo más bonito y por lo que yo a todo el mundo animo a que esté en redes sociales, con un sentido positivo como puede ser divulgar en diabetes, ¿no? Porque realmente aportamos mucho más de lo que muchas veces nos pensamos. Aportáis y además tú crees que a ti te ha servido también para reconvertir en algo positivo tu experiencia, ¿no? De vivir con la diabetes y una parte como terapéutica hacia tu propia persona y tu convivencia, ¿no? Con la diabetes. Absolutamente. Yo creo que este es un punto súper importante. ¿Y sabes sobre todo en qué me ha ayudado? Me ha ayudado en la parte formativa, es decir, debido a tener redes sociales y divulgar y querer basar en la evidencia mi contenido, me ha llevado a estudiar mucho, que es algo que tenemos que hacer todos los pacientes de por sí, ¿no? Pero bueno, lo que he hecho es, como quien dice, hacer el trabajo duro de informarme, etcétera, y esa información, pues licuarla un poco y darla de forma más consumible a las personas que me siguen. Y ahí sobre todo es donde he notado más desarrollo. Es decir, yo tenía conocimiento de la diabetes, pero a partir de los 18, 19 años es cuando mi crecimiento a nivel educativo y formativo, personal y para el resto da un cambio radical. Porque cuando te diagnosticaron a ti de diabetes, Con 7 Patrick, años, con 7 años, o sea que tienes ya un largo recorrido, pero 25 años, 25 años, que se dice pronto. que se dice pronto. Y que te has convertido en una experta quizás también, vamos, a la vez que has ido informándote, formándote, estudiando, te has convertido en una experta y también has podido compartir todo ese saber con tu comunidad que te sigue también en redes sociales. Empezaste con un blog, a continuación intentaste divulgar y seguir divulgando a través de los canales como son las redes sociales, que hoy en día bueno, pues, están ahí y han venido para quedarse.
Y la última aventura a la que has decidido lanzarte ha sido escribir un libro, que yo no sé dónde sacas el tiempo, pero también has escrito un nuevo libro que se llama El azúcar y la sal y que tú defines como vivencias de diabetes a corazón abierto. Una vez más, vuelves a hablar desde dentro para compartir experiencias hacia el exterior. ¿Cómo se te ocurrió la idea y de dónde nace la concepción de un libro de estas características? Pues mira, me encanta esta pregunta porque la verdad que ha sido un proceso difícil y os explico el porqué, ¿vale? Yo siempre he escrito, mi pasión es escribir. Es más, yo estudio periodismo porque a mí escribir me encanta desde pequeña. Para que os hagáis una idea, a mí me diagnostican diabetes a los 7 años y el regalo que me hacen mis padres un poco para minimizar ese momento es regalarme a mi perrita Nala y a una máquina de escribir. Porque además a mí me gustaba un poco los retro y vintage. Entonces me regalan la máquina de escribir. Siempre me ha encantado. Es más, tengo muchos cuentos y muchas historias. Y entre una de esas historias que escribí, escribí la mía. Escribí El azúcar y la sal, que se llama así desde los inicios de todos los tiempos. Este libro yo lo he escrito, pues os podría decir que 8 años. Y nunca me había animado a publicarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo este libro lo hago a corazón abierto porque era para mí. Era para yo sanar momentos de mi vida o revivirlos o verlos con perspectiva o realmente enfocarlos desde mi visión y como yo creía que mi entorno lo había vivido, ¿no? Entonces, justo antes de tener a mi hija, mi madre me dijo, Patricia, tienes que publicar el libro. Tienes que publicar el libro porque sé que si no lo haces te vas a arrepentir y es un libro muy bonito para que lo publiques. Y yo, mamá, pero realmente ¿a quién le puede interesar, no? Y me dice, te lo digo yo que soy tu madre que sí que puede ayudar el ver cómo otra persona ha afrontado situaciones, etcétera. O sea, que os digo que en un primer momento yo no pensaba publicar, con lo cual cuando me animó tanto, bueno, pues en ese momento fue cuando dejé que varias personas lo leyesen, el feedback fue súper positivo, edité algunas cosas para darle formas y al final pues nació este libro que al final lo que hace es son mis vivencias, pero aporta un enfoque multidimensional, siempre lo digo. Son como parlamentos de obras teatrales en los que diferentes personajes van entrando para ver la diabetes desde distintas perspectivas. ¿Qué significa? Que yo como paciente me puedo poner en los zapatos de otro paciente, yo como madre me puedo poner en los zapatos de mi hija, como profesor me puedo poner en los zapatos de una familia que vive con diabetes, pero es que yo como niño también me puedo poner en los zapatos de mi madre cuando se preocupa o dice cosas que a mí me molestan o es más restrictiva de lo que yo quiero o por ejemplo cuando mi profesora actúa de una forma u otra o incluso enfrentarme a situaciones que cuento en el libro Silvia que son duras, ¿no? Pues cuando un niño te insulta por tu diabetes o cuando realmente te das cuenta de que eres vulnerable. En el libro se afrontan todas estas situaciones y cuento cómo lo resolvimos como familia. Y bueno, pues no sé si habrá sido bien o mal, pero creo que he salido decentemente bien después de todo ello. Bueno, como lo resolvisteis como familia ya es un mensaje muy positivo porque quiere decir que en el seno de tu familia te han apoyado y te han aupado y han ido de la mano contigo en todo este viaje. Aún así, al escribir la historia, quizá qué es lo que más te pudo costar volcar en este libro. Pues mira, escribir las historias no me costó. Lo que me costó es realmente dejar que otras personas las leyesen. Ese proceso es súper duro. Piensa que realmente estás abriendo tu vida. Es decir, no estamos hablando de una novela fantástica, estamos hablando de tu vida. Obviamente tú cuentas lo que tú quieres, ¿no? Pero realmente el libro es bastante fehaciente y real a los hechos. Obviamente no puedes contar todo, porque sería imposible, harías pues Ken Follett, ¿no? Pero es verdad que al final el abrirte de esa forma creo que es complejo siempre, ¿no? Y más cuando en un principio, bueno, pues tú lo escribiste sin pretensión de publicarlo. Así que me decidí, me quité La la venda, espinita. me lancé a la piscina y dije, mira, lo lanzo. Y la verdad que el feedback está siendo muy positivo y muchísimas emociones, ¿no? Lo que me transmiten. ¿Qué es esa, cuáles son esas primeras vivencias o yo qué sé, o percepciones, feedback que te están dando en torno a la lectura del libro? ¿Cómo te está comentando y cómo está recibiendo la gente el libro y lo que lee en ese libro? Pues mira, muchísimo mejor de lo que me esperaba, la verdad. La gente pues me escribe desde que le ha encantado, desde que no quiere que se termine, desde que han revivido muchísimas emociones, de personas que han llorado leyendo el libro, a veces de felicidad y otras pues de revivir momentos emocionantes. Al final, seamos quien seamos, las emociones son unas y el proceso
de vivencia de un diagnóstico de una patología crónica cuando es tu hijo, cuando eres tú mismo, es similar, aunque con matices. Entonces yo creo que el mensaje principal ha sido el vivir muchísimas emociones, revivirlas y sobre todo mucha gente que me ha dicho, oye, he sacado muchísimas ideas para llevarme a mi día a día, o cómo afrontar esto a lo que no me he enfrentado aún, pero seguramente llegará, ¿no? Pensamos que son los 3 primeros años después del diagnóstico y son años muy complejos en cuanto a gestión, no solamente de la diabetes, sino mental. Mm. Y de las emociones, porque además, vamos, son 3 años, eres muy jovencita, ¿no? Cuando escribes el libro y supongo que ahí habrás tenido que también pelear contigo misma, ¿no? Para poder dar salida de una forma que pueda compartirse, que pueda leerse de una forma amable, pues todos esos textos y todas esas vivencias. Mm. Has escrito un libro y además me tienes que decir ya si has plantado un árbol, porque también has tenido una niña hace muy poquito y Me que falta bueno, eso aún, ¿eh? te falta el árbol, bueno, pues Sí, el árbol hay que plantarlo. Patricia, total. eso tiene que No, estar, no hay lo que puedo hacerlo, dejar. hay que dejarlo. Pero volviendo a la noticia de tu maternidad y bueno, me gustaría saber cómo te planteas un embarazo conviviendo con diabetes. Tú eres una persona súper formada, muy educada, con muchísima conciencia y supongo que has hecho un trabajo de interiorizar qué necesitabas, cómo debías estar preparada. ¿Cómo ha sido ese proceso antes de decidirte a quedarte embarazada primero y que luego naciera Alejandra? Pues mira, me encanta que tengas esa perspectiva porque realmente fue un poco diferente. A pesar de lo que pueda parecer, yo cuando empiezo a planificar mi embarazo, porque realmente no lo planifiqué y es lo que le recomiendo a todo el mundo lo que haga, lo que hice yo por pura casualidad, que lo haga todo el mundo porque creo que da paz, tranquilidad y armonía al entorno familiar y de pareja. En 2019 yo voy a una revisión con mi endocrina y me dice, Patricia, ¿tú quieres ser madre? Y digo, pues mira, la verdad es que no me lo he planteado. Querría, pero ahora no. Y me dice, te lo comento porque creo que deberías de empezar a hacer la planificación de tu embarazo ahora. Es decir, conseguir los valores glucémicos que tendrías que tener para poderte quedar embarazada ahora, de tal forma que cuando tú tengas tu luz verde, sin esfuerzo y sin estrés, te puedas quedar embarazada sin presión. ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente las mujeres cuando queremos buscar un embarazo decimos, quiero quedarme embarazada, me pongo a ello. No, 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 no. Esto no funciona así. ¿Por qué? Porque pensamos que es muy fácil conseguir la luz verde, pero tú tienes que tener, para tener la luz verde, tienes que pegarte casi 6 meses en los controles óptimos para quedarte embarazada. Y eso es muy complejo. Si tú lo trabajas poco a poco, mantenerlo después es bastante más sencillo que hacerlo de forma radical. Y sobre todo, que cuando tú lo quieres hacer de forma radical, se suma la presión de que quieres ser madre y no puedes porque la diabetes no te deja, con lo cual te frustras. Te frustras porque no estás consiguiendo los valores tan rápido como tú quieres y no te dan esa luz verde tan rápido como quieres. Y tercero, porque quedarse embarazada no es que llamemos a la cigüeña de París, es un proceso que a veces tarda más o tarda menos. Entonces, cuanto antes empieces la planificación con tu endocrino y empiezas a trabajar en tener una gestión saludable de tu diabetes, te va a permitir que esa improvisación de hacerte un proyecto y decir, ¡ah! Estoy embarazada y no esperártelo sea posible, porque tú ya estabas preparada para poderte quedar embarazada en cualquier momento. Por tanto, mi recomendación es esa y así es como lo hice yo de pura casualidad. Como decía, en el 2019 empecé, tuve la luz verde un año antes prácticamente de empezar a buscar a mi bebé. Y cuando yo decidí quedarme embarazada, pues como tenía la luz verde, llamé en la anterior revisión y dije, oye, en unos meses voy a empezar a buscar. Me dijo, perfecto, pues cuando tú quieras porque estás perfecta para poder buscar, por mí estás ok. Yo empecé a buscar, me quedé embarazada. A los 3 meses de empezar a buscar, fue muy rápido, la verdad, yo no daba pie, no daba un duro porque fuese tan rápido. Y cuando vi el predictor, me acuerdo que me acerqué a la cocina y le dije, Borja, mira lo que hemos hecho. Y me dijo, ¿qué? Porque os juro de verdad que, y mira que lo estábamos buscando, pero os prometo que no me imaginaba que fuese a ser tan rápido. Entonces, yo creo que eso también hace mucho más bonito el proceso, cuando Sí. nos preparamos con tiempo, sin estrés, con relax. Porque si tú te preparas pronto, te llevas ya de base una cosa, que es estar controlado para ti, independientemente de un bebé. El bebé ya vendrá, pero estar bien controlado es seguro a largo plazo.
Y aquí lo que estás poniendo encima de la mesa es autoconciencia, tomar conciencia de que realmente vas a iniciar cuando se pueda ese proceso para quedarte embarazada, después una conversación y un diálogo con tu médico y luego hay una tercera pata, que es esa conversación con la pareja y cómo lo gestionáis juntos, cómo ha sido ese proceso en el seno de la pareja, porque es importante también a la hora de tomar la Sí, decisión y sentirte acompañada. absolutamente de acuerdo. Mira, yo creo que los niños tienen que venir porque, bueno, pues no voy a decir nadie que nada que nadie no sepa, porque la base de la pareja es muy fuerte, ¿no? Es Mm. decir, si no, ya digo que se avecinan curvas, porque un niño es estresante y es un cambio radical en tu vida, ¿no? Eh, yo creo que el acompañamiento es súper importante, sobre todo que no te agobie y sobre todo que te apoye a restar importancia a cosas que como mamás con diabetes le damos mucha y realmente tienen menos. Y que te apoye en las decisiones que tomes, sean cuales sean, ¿no? Porque creo que eso al final hace que el proceso también sea bonito. Pero yo solamente quiero dar un mensaje, Silvia, que no va relacionado con la diabetes, pero creo que es súper importante porque se suma en cierto modo. Cuando tenemos diabetes y queremos ser padres, seamos madre o padre, porque a veces la complicación en quedarse embarazado puede venir por uno o por otro, Mm. siempre tendemos a culpar a nuestra pareja, siempre tendemos a culpar a la diabetes, tendemos a buscar un culpable, Mm. sea lo que sea. Oye, Mm. pues me da igual, lo que sea, hay un culpable que provoca que eso no suceda. Y no perdamos de vista que lo más importante y por el cual tú estás buscando un bebé es porque tienes a lo más importante a tu lado, que es tu pareja. Mm. Es decir, ya tienes lo más importante, que es tu pareja. Oye, lo que venga a sumar. Con lo cual, no dejemos que el proceso se entorpezca, se entristezca y se enturbie por razones ajenas. Que Mm. lo que venga a sumar y que cuanto mejor estemos previamente será más fácil. Y una vez que Borja lo hemos hecho, ¿qué otro proceso comienza? Porque ahí empieza un segundo proceso. Me voy al ginecólogo, pero me voy primero a mi endocrina, entiendo. Empieza el miedo. Es decir, cuando tienes diabetes y te quedas embarazada, empiezas a decir: "Ah, lo que hice ayer, lo que hice el otro día, lo que hice el otro, lo que hice el otro, lo que hice el otro, el bebé se va a afectar, he hecho esto, estoy fatal, no sé cuánto". Yo venía de un fin de semana que había hecho, bueno, pues de todo lo que no se debe hacer, ¿no? Es decir, me refiero, en un embarazo, ¿eh? Había comido alimentos crudos, había bebido alcohol, copas de vino, habíamos estado de reunión familiar todo el fin de semana, bueno, pues imagínate. O sea, alcohol, comida, todo tal. La glucemia más descontrolada. Yo decía, esto le va a afectar muchísimo. Entonces, en tu cabeza entra un duende que se llama culpa, Mm. en el que tú eres la culpable de todo lo que pase. Y de repente desapareces para que el bebé que llevas en la barriga sea el centro de todo. Y ahí hay un tema que nos va a pasar a todas las mujeres, diga yo lo que yo diga ahora, y es que al final va a hacer que eso sea inevitable, ¿no? Tú como madre lo que quieres proteger es a tu bebé y quieres que nazca sano y no quieres que por haberte comido una onza de chocolate tu niño tenga nada, ¿no? Porque Mm. es súper difícil. Pero es cierto que a medida que van pasando los meses, te sueles tender a culparte menos porque empiezas a relativizar y empiezas a entender el embarazo con diabetes. Para que nos hagamos una idea, Patricia era una antes del embarazo, Patricia fue otra durante el embarazo y Patricia es otra después del embarazo, hablando glucémicamente. Ujú. Lo que yo hacía antes del embarazo no me sirvió para nada durante el embarazo. Yo decía, bueno, con mi control y con todo lo que sé, esto va a ser facilísimo. Pues me sorprendía porque cada día cambiaba todo, cada día cambiaba todo. Me equivocaba como hacía años que no lo hacía. Y entonces esa culpa se va alimentando, se va alimentando. Y una vez con mi endocrino le dije, digo, es que me siento súper culpable, es que todo lo hago mal. Y me dijo, ¿cómo que todo lo haces mal? Es decir, primero, estás gestando un bebé, que eso ya es un trabajo importantísimo. Estás haciéndolo lo mejor que puedes. Porque tengas una hiperglucemia un día, no te agobies. Es decir, hasta una mujer que no tenga diabetes puede tener una hiperglucemia durante el embarazo o una hipoglucemia. Lo que tenemos que intentar es que en el mayor tiempo posible estés en rango y lo más plana. Y para eso vamos a trabajar juntos. Entonces yo creo que en esta parte hay que buscar apoyo en el endocrino, en la pareja y en todo tu entorno. Es Mm. decir, no estás sola. Muchas veces porque nosotros tenemos el niño en la barriga nos sentimos que estamos totalmente olvidadas y que no hay nadie que nos apoye. Y tenemos que intentar abrir un poco la cabeza y decir, oye, voy a relativizar todo, voy a disfrutar mi embarazo, es un proceso precioso y lo estoy haciendo genial. Hay que darse de vez en cuando palmaditas en la espalda, ¿eh?
No, y mira, nos comentaba uno de las personas que están en el chat que psicológicamente es muy complicado porque es verdad que se descontrolan las glucemias. Entiendo que también esos picos emocionales, pues bueno, también pueden venir determinados por ese descontrol Sí, glucémico y ese sentimiento de culpa. Que también te voy a decir, es algo que a las mujeres que no hemos vivido los embarazos con diabetes también lo también, tenemos, ¿no? porque parece que todo lo que vas a hacer está mal y le va a afectar a una cosita muy Sí, pequeña que se está gestando y que estás ahí tejiendo los órganos. Pues eso lo decía una amiga mía. sí, sí, pero total. Eh, decía, es que es muy cansado tejer órganos. Pues es que es verdad, estás todo Sí. el día tejiendo los órganos. Eh, vemos que hay partes complicadas, pero ¿qué partes o qué momentos positivos y bonitos de tu experiencia durante el embarazo has podido vivir y que quieras compartir con nosotros? Pues mira, a mí es que de pensarlo, te digo de verdad, me emociona un poco el revivirlo porque te das cuenta que con diabetes se puede. Se puede ser madre, se puede tener un bebé precioso y me emociona, sí, que no pensaba que me iba a emocionar, Ay, vaya, lo pero, siento. pero me emociona porque es verdad que te culpas tantísimo cuando tienes diabetes en el embarazo que me emociona porque digo, qué tonta fui de no disfrutarla al 150%. O sea, qué tonta fui de preocuparme por cosas o de llorar porque había tenido un 250, cuando realmente, por eso decía hay que relativizar y hay que entender, obviamente no podemos tener esos valores, pero no pasa nada, es decir, somos humanos, somos personas y, ostras, de verdad, que es que nadie sabe lo que es un embarazo con diabetes, ¿eh? Es muy, muy complicado. Entonces, lo más bonito es darte cuenta de que lo has conseguido, de que lo has hecho, de que con esfuerzo y perseverancia tu bebé está ahí, sano, que lo tienes, que lo puedes coger en brazos, que tu pareja te ha apoyado en el proceso, que has tenido personas que te han admirado en el proceso. Es decir, yo creo que tener diabetes o cualquier patología crónica y estar embarazada es admirable. O sea, si ya es complejo un embarazo según una patología crónica, cuando eso se suma, es admirable el ejercicio y el trabajo mental, psicológico y diario que se realiza. Entonces, para mí lo más bonito es se puede ser mamá con diabetes y que nadie te diga que no se puede, porque sí que se puede. Mm. Mira, antes de que se me olvide, nos preguntan, bueno, nos comentan, Patri, eres mi ídola. Qué También linda. otra seguidora nos dice que ella también pensó que no podría y está dando el pecho ahora mismo a su bebé de 15 días. Y nos llega una pregunta que nos pide que por favor contaras qué tal te fue los últimos meses del embarazo, cómo lo gestionaste, porque dice que ahí existe ya una resistencia enorme y ella está en el último trimestre. Quizá ahí puedas ayudar un poco Sí, a esta seguidora sí. para que lo afronte. Pues mira, me encanta porque me has preguntado lo más bonito, pero lo más difícil diría que fue eso, ¿vale? Porque, mira, yo tuve un embarazo, de verdad, os lo digo, súper bueno, o sea, buenísimo. Es verdad que tuve dolor intercostal y estuve un mes o dos que tenía toda la barriga totalmente adormecida y no sentía nada al tacto y lo pasé fatal porque pensaba que le pasaba algo al feto Ah, y buah, aparte era doloroso porque me daban calambres y tal. Bueno, una complicación, pero súper leve, es decir, una tontería. sí. Pero lo que peor pasé fue la resistencia a la insulina. Lo primero que le diría a esta persona es que no se agobie. Es decir, es normal que vayas cada vez a más, a más, a más. Para que os hagáis una idea, y esto lo he contado muchas veces, pero lo cuento porque es que es llamativo. Yo me pinchaba en el desayuno para 2 cafés con leche que tomaba 1 o 2 unidades. Y pasé a pincharme para lo mismo 20 unidades de rápida en el desayuno. Me llegaba a pinchar más de 150 unidades de insulina al día. Fue Madre una mía. brutalidad, una brutalidad. Yo decía, digo, estoy deseando para ir por quitarme este rollazo de encima. Mm, Digo, porque qué barra... Eso yo decía. Es más, en el último trimestre cogí bastante más peso que en los anteriores, yo creo que por la cantidad de insulina que me tenía que poner mm, y por esa resistencia tan sumamente grande que tenía a todo. Es decir, no me podía comer ni una aceituna sin tenerme que mm. pinchar insulina. Fue muy agobiante. Yo te diría, calma, paciencia, pasará en cuanto des a luz baja al 70% las necesidades de insulina, es brutal lo que cambia y lo único es que no te agobies porque te pinches mucho si coges peso. Yo al final ya decía, ¿qué peso tanto? Pues venga para arriba, oye, pues ya lo perdé. Ya Ya es que me bajará. daba igual 8 que 80. Y decía, hemos llegado hasta aquí, la niña está como una rosa de mayo, pues vamos para adelante con todo. Entonces, de nuevo, relativizar, es que de verdad en el embarazo hay que relativizar tanto cuando tienes diabetes porque es que si no es que te vuelves loco y es que te obsesionas. Entonces, vamos a olvidarnos un poquito de las palancas esas que se hacen feas. Mm. Y una vez que nace tu bebé, que lo tienes en brazos, que lo he hecho, o sea, ahora sí lo hemos hecho, ya está aquí.
¿Qué Sí. se te pasa por la cabeza? Pues mira, es la sensación más bonita que te puedas imaginar en la vida. Yo no fui con ningún miedo al parto, la verdad. Acabó en cesárea porque mi niña literalmente no entraba por el canal del parto y entonces de la presión en el útero le bajaba la frecuencia cardíaca tanto que había que esperar a 1 o 2 horas y parar todo el parto completo para que recuperase el ritmo. Entonces me dijeron, Mm, esperamos un poco más y tal. Y dije, mira, si esto va a acabar en cesárea, vamos a cesárea, no vaya a ser que por lo que sea a la niña le pase sí. algo y yo me tiro de los pelos. Entonces acabó en cesárea y yo no pude hacer el piel con piel, pero mi obsesión era hacer el piel con piel. Entonces mi marido conseguimos que entrase en quirófano, aunque eran las 12:30 de la noche. Entró conmigo en el quirófano, estuvo a mi lado ya sin la camiseta ya preparado y entonces me la sacaron por aquí arriba, la recuerdo perfectamente como si fuese ayer, te lo juro. La saqué por arriba, miré el reloj para ver exactamente la hora, eh, la vi y se la dieron a él. Y la cogió y entonces Borja la acercó a mí y estuvimos los dos, en la cara de la niña aquí, mi cara, y la cara de Borja aquí, haciendo el pie con pie. Fue el momento de verdad más emocionante que os podéis hacer. Yo no podía parar de llorar de la emoción y de los nervios de decir, estoy sana, mi niña está sana, estamos todos bien y somos una familia, ¿no? Que al final es el resultado de todo esto. Qué emocionante. ¿Tú Mm. crees que después de todo este viaje, bueno, lo has comentado hace un momento, ¿no? Que eres una persona distinta, ¿no? Y en la relación que tienes con tu diabetes antes, durante y después. ¿Cómo ha cambiado ahora esa relación que tienes con la diabetes? Pues cambia mucho, Silvia. Cambia porque al final priorizas en el niño. ¿Y qué pasa? Y yo soy una persona en esto bastante coherente y responsable conmigo misma. ¿Y por qué digo esto? Porque priorizas en ti, pero yo tengo una serie de líneas rojas que no paso. La hora de mi insulina basal es a rajatabla y es de la niña chillando, etcétera, a no ser que sea algo urgente, obviamente, pero que Obvio. si son cosas de estas, yo me pincho mi insulina, eso lo tengo clarísimo, a la hora que toca. Y la segunda línea roja es hipoglucemia. Si yo estoy en hipoglucemia, puede estar pasando lo que puede estar pasando, que primero soy yo. ¿Por qué? Porque es muy complejo hacer esto, porque tú estás viendo a tu niña llorar, a lo mejor porque quiere que la cojas y es un llanto desconsolado, o recién nacido, un llanto que tú dices que la tengo que coger porque a ver si le pasa algo. Sí, sí, pero es que si yo no estoy bien, no voy a poder cuidar de mi niña. Con lo cual, lo más importante es que yo esté perfecta para poder cuidar de ella. Entonces, eso me lleva a tener esas dos líneas rojas claramente, pero también a estar más alta de glucosa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no tienes diabetes, pues imagínate cuando tienes diabetes, ¿no? Desarrollas un sentimiento de no puedo morir. No puedo morir porque si muero, ¿quién cuida a mi niño, no? Entonces, le coges mucho pánico a situaciones severas en las que crees que no puedes. ¿Cuántas veces me habrá pasado a mí, y supongo que a todas las que somos madres, de tener al niño en brazos, ver que estás en 80 o por lo que sea, notas una sensación un poco rara y dices tú, a ver si me voy a desmayar con la niña en brazos y se va a caer al suelo? Entonces, claro, eso como pasa ese proceso en el que tienes miedo en cierto modo, porque es una etapa también nueva para ti, desconocida, empiezas a aprender como madre, te descuidas. Y por ejemplo, mi glucosa se ve más resentida. Mi línea basal es más alta que la que era antes. Es cierto que cuando yo veo mis valores en rango, etcétera, pues no están mal. Pero si antes mi glucosa media era 110, pues ahora es 135 o 140. Porque me protejo de esas situaciones que, aunque lo intento con todas mis fuerzas, me cuesta mucho el bajarla porque me da miedo realmente perder el control y no estar disponible. Ujú. Voy a ir dando paso porque nos van llegando también preguntas Sí, al claro. chat y muy pertinentes todas porque son al hilo de lo que estamos comentando. Nos pregunta una de las seguidoras si es normal que haya una cesárea porque ella tuvo ya la circunstancia en la cual tuvo que hacer una cesárea porque el bebé venía un poquito pasado de peso y dice que sí es normal porque se plantea poder tener un segundo y si es algo frecuente para tenerlo en cuenta a la hora de hacer esa planificación. Pues mira, no soy ginecóloga, con lo cual no puedo dar consejo médico a raíz de la ginecología, pero sí que te puedo comentar lo que a mí me ha dicho mi ginecóloga de confianza, porque yo me planteo a lo mejor tener un segundo bebé, ¿no? En el futuro. Siempre me han dicho que si yo me vuelvo a quedar embarazada, vamos a parto vaginal. Siempre. Es más, a mí no me provocaron el parto, o sea, a mí me provocaron el parto. Yo estaba programada en la 39+1, pero fue porque mi resistencia a la insulina era tan brutal que decían, es que no sabemos si de un momento a otro esto va a estallar, te vas a descontrolar y vamos a ir a un parto complicado. Dice, entonces antes de que eso pase, ahora que estás bien, te inducimos, esperamos lo máximo posible. Y yo estuve súper de acuerdo. Pero si, por ejemplo, en el siguiente embarazo eso no me pasase, mi ginecóloga es de las que me dejaría esperar hasta que me pusiese de parto natural. Ujú. Porque al final
tú no tienes ningún inconveniente por tener diabetes para esperar a ponerte de parto. Ujú. El tema es que habitualmente las personas con diabetes, hay veces, aunque esté bien controlado, pues tienen más riesgo de que el niño nazca con un peso fetal alto, de que la diabetes se descontrole, de que haya más riesgo de preeclampsia. ¿Qué pasa? Que el ginecólogo lo que buscan en un parto es proteger la vida y el feto, la vida de la madre y el feto. Con lo cual, si tú tienes a la persona controlada en la semana 39, ¿para qué te vas a esperar a la 41, como se hace en una persona que no tiene diabetes, para que haya una complicación? Pues se inducen y se aseguran que eso salga bien. No obstante, en un momento ideal en lo que tú estás bien controlado, incluso con tu ginecólogo puedes decidir esperar a término, si estamos todos de acuerdo. Nos preguntan también, Patri, por la lactancia. Nos comenta una seguidora, dice muchos picos arriba y abajo, sobre todo por las bajadas. No siempre me pasan con las tomas, pero las hipos son más fuertes. ¿Cómo fue la Sí. tuya? ¿Cuál es tu experiencia? Absolutamente. Mira, esto va a sonar que voy a parecer que soy el mono loco del libro de la selva. Pero yo cogía y me ponía 3 plátanos o 4 en la mesilla de noche y, claro, al principio, como era un bebé, estaba todo el rato mamando. Entonces, yo me tomaba todo el tiempo plátanos. En cada toma me tomaba un plátano. No compraba el típico plátano gigante, sino los de Canarias, que son más chiquititos, como los hijitos de los plátanos. Pues eso, me llevaba como los pequeñitos y me iba comiendo plátanos en cada toma, porque es verdad que tendría hipoglucemia. Y el plátano, que habitualmente me subía mucho, en la lactancia me mantuvo muy bien los valores de glucosa. No me daba ningún pico, me mantenía muy estable y me permitía dar el pecho con tranquilidad. No obstante, lo que yo hice, yo lo que estaba dispuesta es decir, yo quería dar el pecho, lo tenía clarísimo. Es más, ¿depresión postparto? No, no, no. Depresión poslactancia. Es decir, dejar de dar el pecho es el momento para mí más duro de todo el proceso, ¿eh? Te lo digo de verdad. Yo tuve un traumita ahí porque me dolió muchísimo dejar de dar el pecho a mi bebé porque es que yo lo disfrutaba tanto y mi niña lo disfrutaba tanto que lo dejé por necesidad, por incorporación laboral, porque era insostenible, pero era muy difícil. Pero vamos, volviendo a la parte de la lactancia y de la gestión de las glucosas, al final tú tienes que ver un poco el patrón que te hace cuando tú das el pecho y lo que yo tenía era clarísimo la parte de independencia, ¿no? De protegerme a mí también para estar bien. Entonces yo utilicé durante todo el embarazo, a partir de los 40 días de haber nacido la niña, hasta la cuarentena estuve con pechos únicamente y a partir de la cuarentena le metí vives de mi propia leche. Y eso me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en hipoglucemia, si le doy el pecho iba a una hipoglucemia incluso mayor. Entonces lo que hacía, y como es a demanda, lo que hacía era coger mi leche del frigo, la metía en el biberón, la calentaba al baño María y le daba el biberón de mi leche. Y eso pues me ayudó mucho, primero para descargarme un poco y que Borja pudiese tomar un poco de papel y en segundo lugar para que yo en un momento de hipoglucemia pues no estuviese volviendo Coca-Cola, 7 glucotabs y estando estresada en ese momento que era de paz para mí. De nuevo el trabajo en equipo también, que eso Sí. está muy bien y planificando todo mucho, que al final veo que lo que has tenido durante todo el proceso ha sido muchísimo control de cada uno de los pasos y mucha planificación, ¿no? Para que todo Sí. estuviera más o menos bajo control. Me voy a retrotraer un poco en el tiempo porque nos ha llegado también una Claro. pregunta que nos formula Doris y quiere saber, o por lo menos dice, por favor, hablad sobre la adolescencia y la diabetes. Te puedo preguntar desde tu experiencia personal. Sí. Como madre entiendo que, bueno, pues Me queda más tu madre a lejos. lo mejor habría que, y a tu madre habría que preguntarle, ¿no? Cómo lo vivió Exacto. ella en su momento, pero desde tu experiencia personal, ¿cómo lo viviste y qué consejo puedes darle a Doris que nos pregunta por este asunto que sé que le preocupa? A ver, pues me gustaría saber exactamente a qué se refiere de la adolescencia, ¿no? Porque la adolescencia es tan sumamente amplia. Yo te puedo hablar de mí. Yo nunca he sido una, una niña mala en ese sentido. Es decir, yo he sido bastante buena, bastante normal. No he hecho nunca cosas locas. Pero sí que es cierto que he hecho las cosas que hace cualquier adolescente. ¿Vale? He fumado, he bebido, he salido de fiesta, he hecho lo que haría cualquier adolescente. ¿Qué pasa? Cosas mejores, cosas peores. Pero sí que es cierto que al final siempre lo he hecho todo con cautela y otras las he dejado de hacer porque tenía mucha información. Al final, nada te va a eximir que tu adolescente haga cosas que a ti no te gusten. Pero seguramente si tiene el conocimiento suficiente para tomar decisiones propias, las tomará muchísimo mejor. ¿A qué me quiero referir con esto? A que, por ejemplo, en la adolescencia, mi madre se preocupó muchísimo de enseñarme previamente a que nos enfrentásemos a esos momentos a cómo gestionarlos. Y os hablo, pues, por ejemplo, el alcohol, siempre lo he dicho, ¿no? Y esto mis seguidores seguro que lo conocen. Mi madre, por ejemplo, la primera copa se la tomó conmigo. ¿Por qué? Porque ella quería que yo supiese gestionarlo. Yo en ese momento ni bebía, pero ella dijo, antes de que te vayas, te tomes 4 copas y entres en una hipoglucemia, porque ella sí que lo sabía
y te entra un coma etílico o un coma diabético por esa situación, tú y yo nos vamos a tomar una copa en casa, vamos a probar Coca-Cola normal, Coca-Cola cero. Bueno, en esa época creo que era TAP o Pepsi Light o Coca-Cola Light. Vamos a probar todas las opciones, vamos a ver qué te sienta mejor y vamos a ver cómo fluctúa tu glucosa, para que cuando tú vayas, si te la quieres tomar, al menos que lo hagas con el conocimiento de qué tienes que hacer para que no te pase nada y que tu noche no se enturbie. Porque mi madre siempre me decía esto hay que disfrutar, pero para disfrutar hay que tener conocimiento y responsabilidad. Entonces, para tú poderte tomar una copa y disfrutar de esa copa, tienes que saber cómo hacerlo, porque tú tienes una cosita añadida que te hace que tengas que tener un poco más de cuidado. El sexo, oye, Patricia, las relaciones sexuales son ejercicio igual. Si te encuentras mal, ni se te ocurra continuar. Tú paras un momento, como el que va a beber agua porque tiene mucha sed, te tomas tu zumo, te mides tu glucosa y después continúas. Lo haces con total naturalidad. Que al que le importe sea a ti, no a la persona que esté contigo. Y si a la otra persona que está contigo le importa, pues ahí no es, ¿no? Es decir, que al final ella me da como muchísimas herramientas bueno, por ejemplo, cuando fumé, pues me trajo un dossier de documentación. Ahí no me dio ningún consejo, ahí me trajo un dossier de documentación de complicaciones y me dejó encima de la mesa. Pero es verdad que siempre me ha enseñado a través de la experiencia, de aprender, de practicar, de equivocarnos, de enseñarme que la equivocación no es un error garrafal, sino que son aprendizajes sobre los que aprender y mejorar, y sobre todo desde la conciencia de que era una niña que estaba creciendo y que aunque ella no quisiese, iba a hacer todo pues lo que ella había hecho en su vida. Entonces, pues eso nos ayudó mucho a que la relación fuese bastante buena. Y yo mi consejo te diría que acompañamiento y no ponerte una venda, sino hablar las cosas por su nombre, practicarlas y ser un apoyo, no un policía. Y además, para ayudar también a los padres, ¿no? En este proceso y ayudar a los chicos. ¿Qué fuentes de información hay o dónde pueden recurrir? Porque, bueno, normalmente a lo mejor no son los padres a las primeras personas a las que preguntan, ¿no? ¿Dónde se pueden informar ellos para también ponerles a su disposición estos canales de información para que tengan toda esa información que tú has tenido, hombre, en este caso de primera mano, porque tenías esta buenísima relación con tu madre, pero ¿qué otras alternativas existen ahí fuera? No sé si es en las redes sociales o en páginas web, en blog como el tuyo, para que ellos puedan acudir y que también los padres pues tengan esa alternativa de ponérsela a su disposición. Vale, a ver, yo creo que esta pregunta es muy compleja porque va a depender mucho de cómo seas tú para encontrar el canal al que te sientes más cómodo. Por ejemplo, yo tengo muchas personas, padres, muchísimos, que me escriben y me dicen, oye, me pasa esto con mi niño, ¿tú cómo lo harías? O cómo lo hicieron tus padres contigo, o qué crees tú que debemos tener en cuenta, y charlamos sobre ello. Y eso es pues, una relación totalmente bidireccional entre dos personas. Pero hay gente que se siente muchísimo más cómoda yendo a una asociación de pacientes, estando en los foros y compartiendo. O hay otra muchísima gente que tiene un endocrino, como tuvo mi madre al inicio de mi diagnóstico, que era un crack auténtico y le ayudaba con todo, con todo. Y eran prácticamente amigos. Entonces yo creo que aquí cada uno tiene que encontrar el canal que le guste más o información leída, que sean fuentes fiables. Pero yo creo que más que informarse de eso es, tú conoces a tu hijo. Sabes cómo es, sabes cómo le gusta que te comuniques con él. Esto obviamente no puedes empezarlo cuando tenga 15 años y se lleve bien la copa. Esto tienes que empezar desde que es pequeñito y vayas construyendo esa relación de te enseño aprendiendo, no pasa nada, nos hemos equivocado. Pues nos hemos equivocado, no te has equivocado, nos hemos equivocado. Porque ahora mismo somos un equipo y vamos a aprender juntos. Porque claro, si tú me dices siempre me he equivocado, al final digo, estoy hasta los pies de la diabetes, que soy siempre la torpe de la familia. Pues no, nos hemos equivocado, vamos a ver cómo lo afrontamos, vamos a aprender. Yo creo que en cierto modo con la diabetes los padres tienen que ser un poco amigos. Obviamente no perder el rol de padre, ¿no? Pero sí que tenemos que ser un poco amigos para ponernos realmente en los zapatos de lo que tu hijo está viviendo como adolescente en ese momento. Si te pones en el papel de padre, no vas a acertar, porque realmente quieras poner unos límites que tu hijo no los va a saber entender ni asimilar. Mira, hablando un poco desde la tranquilidad, nos dice María Ángeles, ¿no? Con la que tú hablas, dice, el miedo que tengo yo, la tranquilidad con la que hablas tú, pues es algo que es admirable para ella. Y nos comparte que, bueno, que a su niña la han tirado para atrás en un viaje que tenía la semana que viene porque tiene diabetes y tienen que ir o ella o su padre. Entiendo bueno, Impresionante. cada día tenemos más información y cada día parece que tenemos más interiorizado, pero vemos todavía que hay circunstancias como en este caso. ¿Cómo lo viviste tú en tus años de colegio? ¿Cómo fueron esos momentos y la experiencia con profesores y compañeros?
Pues mira, la verdad que en este punto, mira, mi madre me acompañó en todas las excursiones hasta que tuve más o menos 13 años. A partir de los 13 años, mi madre me hizo muy gestora de mi patología y no necesitaba que yo fuese porque yo sabía perfectamente manejarme. Obviamente con Mm, errores, lo que decía. Pero mi madre no me culpaba, me decía, vamos a aprender a hacerlo, ¿no? Recordemos que en esa época no había sensores ni mi madre podía ver lo que estaba pasando en el móvil. Es decir, que era confianza ciega absoluta y transferida al menor. Entonces ella confiaba en que yo sabía hacerlo, nos llamábamos una vez al día, dos, tres, la que hiciesen falta, por si yo quería verificar algo, etcétera, pero mi madre se intentó que fuese lo más autónoma posible para que pudiese viajar sola. Eh, También es cierto que en mi colegio los profesores no tenían ningún inconveniente en que yo viajase. Eso creo que es súper importante. Me parece mm. indignante que se prohíba a un niño viajar porque tenga diabetes. Eh, a ver, yo creo que aquí es que este caso es indignante. Es que no sé qué decir porque es que me parece, yo es que pondría una hoja de reclamación, lo demandaría, diría, pero Mm, esto qué es, por no decir sí, algo peor, ¿sabes? sí. O sea, y ahí pues muchas veces tienen que ir los padres, pero claro, es coste para el padre, lo paga todo el padre y dices tú, pues vaya invento, ¿no? Y, ¿Qué hago con el trabajo? y coartas la libertad de Claro, un niño que lo que quiere es estar con sus amigos y disfrutar de una experiencia al igual que efectivamente. el resto de sus compañeros, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que en estos casos, pues no sé hasta qué punto incluso, y esto que voy a decir sé que es algo muy drástico, ¿no? Pero no sé hasta qué punto incluso en esos casos, si el niño quiere, interesa cambiárselo de colegio, si todavía es chico y no tiene una relación muy forjada con amistades, a un colegio que tenga una enfermera o un médico que viaje en las excursiones, porque es que eh, me parece una Mm, vergüenza que no sé cómo esto aún no está solucionado, porque hablamos de la diabetes, pero ¿cuántas patologías crónicas hay mm. actualmente que necesitan de asistencia médica inmediata en caso de severidad? Una alergia alimentaria. Es Sí. que no me estoy yendo a algo muy poco común. Una alergia alimentaria que le dé un shock anafiláctico. Tendrá que haber ahí un médico que pasa que ahora no va nadie a las excursiones. Mm. Entonces, yo creo que esto es algo que el gobierno debería mirar como algo mandatorio, vamos, obligatorio, perdón, dentro de las instituciones escolares. Ahí están las asociaciones de pacientes peleándolo, ¿no? También para Sí, que haya menos mal. educadores sanitarios o enfermería, por lo menos en los colegios, y que no nos encontremos con situaciones como la que nos comparten. Nos comenta Gema también, cuando se trata de un adolescente que está dejando de lado su cuidado, ella como profesional y que quiere ayudar, ¿cómo puede llamar su atención para que cambie su perspectiva y cambie su punto de vista en torno a ese autocuidado que tiene que hacer? A ver, yo creo que cuando una persona deja de cuidarse es porque está harto de la diabetes. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo estoy muy estresada o cuando he tenido un momento malo, he dejado a la diabetes en paz. O sea, me he puesto la insulina, he puesto tal, pero me da igual si he tenido un 200, un 300 o tal. Y he tenido momentos porque todos pasamos por pues, la muerte de un familiar, una pelea con alguien, te deja tu novio. Son momentos en los que tú pues estás a otra cosa y no puedes poner más foco en nada más, ¿no? Entonces, haces los cuidados básicos, pero no cuidas como deberías la diabetes. Mm, Esto es un proceso normal. Para mí lo importante es entender el por qué está dejando de cuidarse. Es decir, es porque hay un bullying en el colegio, es porque en casa, y no digo que por supuesto los padres tengan la culpa, pero que en casa pues él se sienta diferente al resto y se sienta un poco discriminado o especial, porque sentirse especial a veces es bastante mm, duro, ¿eh? Hay gente que, o sea, a mí yo no me gusta ser la pobrecita, ni la débil, mm. ni especial. Yo soy Patricia, tengo diabetes y tengo muchas características muy buenas y la diabetes me define en que tengo que medirme la glucosa y pinchar mi insulina, pero un Mm. poco más, ¿no? Entonces, hay que entender qué es lo que está pasando alrededor. Y una vez que lo entendamos, por supuesto, como padres, lo peor que puedes hacer cuando una persona está en modo caparazón, y menos un adolescente, bajo mi punto de vista, es el presionar. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Y dime, y dime, y dime, y dime. Porque lo que va a hacer es, puede que por altura ya te diga cualquier cosa o te mienta, o puede que al final pues se cierre más y te rechace a ti también. Mm. Entonces, yo creo que muchas veces sirve cuando la persona está muy cerrada es decirle, oye, sé que conmigo no quieres hablar, porque entiendo que pues yo soy tu madre y te voy a decir que todo es maravilloso, ¿no? Y que eres el más guapo de la clase porque eres mi hijo. Pero quizás podrías hablar con alguien externo, como un psicólogo,
que no tienen por qué tratar ninguna patología específica, sino simplemente por hablar y desahogarte, una persona que sea 100% objetiva, para que tú descargues, te desahogues y empieces a resolver pues, los conflictos que tú crees que tienes, ¿no? O las preocupaciones que tú tengas, pues las puedas hablar de manera independiente con alguien que sabes que de ahí 100% no va a salir. Y muchas veces funciona, Silvia. O sea, esto al final son casos tan sumamente específicos, pero yo creo que nunca hay que dejar de tener en la mente la ayuda que te puede dar un psicólogo en ese aspecto. Yo he ido al psicólogo en alguna ocasión porque me he sentido que había algo que no sabía gestionar y necesitaba apoyo. Y he ido, he tenido mis sesiones para solucionar ese conflicto y he continuado. Y no pasa absolutamente nada. No eres por eso más débil ni nada, sino que al final, incluso que no sea depresivo, es decir, oye, me ha pasado esto y estoy en un bucle, tío, que no sé salir de él. Oye, voy a hablar con alguien a ver si me da alguna técnica que me ayude un poquito, a ver si me motiva un poco esto. Y ya está. Para eso están los No hay ningún problema. profesionales, claro que Efectivamente, al sí, igual que vas al médico igual para que la es el rodilla, pues vamos al completamente de psicólogo para acuerdo. hablar. Eso es. Y hablando un poco también de los profesionales, tú vienes a cubrir, yo creo que un hueco que existía en torno a lo que es la divulgación, ¿no? En torno a la diabetes. Desde tu experiencia, de lo que te estás encontrando, de todo este aprendizaje, incluso de tu experiencia personal, profesional, ¿qué echas tú en falta en los medios de comunicación cuando se trata de informar sobre la diabetes? Conocimiento. Bueno, Conocimiento. Y ya no hablo de solamente medios de comunicación, hablo películas, series. Es que, ostras, no sales de una que te metes en otra. Es decir, me tengo unas patadas a la diabetes, que es que tú dices, que chico, es que es manual uno de diabetes. O sea, no te estamos preguntando que me calcules el ratio en directo. Es simplemente decir que la insulina es para bajar la glucosa y la glucosa hay que comerla para subirla, que no es nada enorme. Y se meten tantísimos fallos que a mí lo que me preocupa es que con el poder de influencia, comunicación y transmisión de mensajes que tienen estos medios, estamos dando mensajes muy equívocos a la sociedad que crean más estigmas y mitos. Entonces, para mí la palabra es conocimiento. Lo que falta es conocimiento. bueno, eso es un Y tema también. quizás un poquito de responsabilidad en verificar lo que se pone, ¿no? Pero aquí entraríamos en un debate de la formación, ¿no? Importante, sí. Del propio periodista dentro de la carrera en la universidad y bueno, ese es un debate que nos da para otro. Si quieres, Eso como una hacemos cerveza, Silvia, esto lo para hablarlo hacemos en otro otro día. foro, pero sí. Bueno, Patricia, libro, blog, redes sociales, ¿qué te falta? ¿Cuáles son tus planes o qué es lo que tienes en tu perspectiva para seguir creciendo en el futuro? Pues mira, perspectivas de crecimiento, pues la verdad que seguiré estando aquí. Es decir, yo creo que el crecimiento es algo natural en redes sociales. Cuando se tiene pasión, se trabaja, se pone esfuerzo, casi siempre, ¿no? Se tiene ese resultado, ¿no? Crecer, ser más visible o ser una persona pues de referencia para ciertas personas. Y creo que eso, pues al final, pues creo que viene dado, pues, en mi caso, ¿no? Por más de 11 años de trabajo totalmente altruista. Obviamente hay algunas cosas pues, por las que he trabajado y he cobrado pues, una ponencia, al igual que de cualquier otra Claro persona, que sí. porque es tu tiempo, ¿no? Es tu Pero tiempo. el 90% del blog y las redes sociales durante estos últimos 11 años ha sido 100% altruista. Entonces, yo creo que cuando hay pasión, pues se nota. En cuanto a hechos futuros, pues mira, viene ahora dentro de nada un evento súper importante para mí, que estoy súper nerviosa, Silvia. No, pues, no ¿Qué quepo es? en mí de la Cuéntame, emoción. por favor, cuéntame. Nada, el 16 de mayo presento en el FNAC de Goya el Ah, libro a las 7 de la tarde y la verdad que estoy súper ilusionada. qué Aparte va a bien. ser, lo cuento, mira, lo cuento totalmente en exclusiva, que aún no lo he contado en mis redes, lo contaré mañana. Vamos a contar con una psicóloga, con Mariú, y justamente el libro, o sea, la presentación se titula Un baile de emociones, porque justamente a lo que te enfrentas es a un baile de emociones cuando te diagnostican una patología, ¿no? Entonces vamos a hablar, va a estar mi madre también, que hay mucha gente que me decía, Bonito. ¿quieres conocer a tu madre? Y digo, pues nada, mamá, tienes que estar, lo siento. Va a estar mi madre también y va a estar la psicóloga. Entonces lo que vamos a hablar un poco del libro y Mariu, que es la psicóloga, pues nos va a dar un poco las claves que se recogen en el libro, que son importantes y sobre todo cómo gestionar las emociones en familia, porque al final
familia se componga de familia de sangre o de familia que tú elijas, al final siempre tienes personas a tu alrededor que tienen que apoyarte, ¿no? O deben apoyarte. Entonces, ¿cómo gestionar todos esos procesos y emociones que se producen en una situación como es un diagnóstico o diferentes momentos de la vida? Ujú. Me parece que nos acabas de dar una primicia Sí, sí, total. todo el mundo queda invitado Sí, sí, todo el mundo está a la invitado. FNAC de Goya el próximo 16 de mayo a las 7 de la tarde para seguir en directo esta presentación. ¿Tenemos alguna preguntita más por el chat? Sí. Nos pregunta Carmen, dice, a ella le pregunta cómo te organizas para pincharte con los bolígrafos, con la nena en brazos o si está cerca, ¿no? A ella le da mucho miedo el tema de las agujas o que pueda coger algo sin que ella se dé cuenta y se lastime. ¿Cómo te organizas tú para hacerlo sin que corra ningún riesgo tu bebé? Pues la dejo en el carro. La dejo en el carro atada con todos los arnes posibles, o la meto en el parque que tengo en el salón, o la pongo a jugar con algo y en ese momento pues me cojo y me pincho. La verdad que, fíjate, a mí yo eso es algo que no me preocupa demasiado en exceso. Me preocupa más que se me caiga una tira de reactiva usada al suelo y no Mm, se me haya ido y se la trague, eso me preocupa bastante más que ponerme la insulina con la niña encima, porque no lo hago. mm, La niña está en su sitio y yo en el mío poniéndome la insulina. Es cierto que cuando era recién nacida, que son como muñequitos de trapo que no mm, se mueven nada, hay a veces sí que me la ponía aquí mientras quedaba el pecho y si estaba un poquito alta, pues en la pierna contraria a su mm, cabeza, porque pensemos que sus brazos están así, entonces no sí. puede ir más para abajo de donde tiene las manos. Entonces, en la pierna contraria, pues me pinchaba. Pero es verdad que ese tema, poca preocupación en mi caso, la verdad. Mm. Yo te iba a preguntar, porque ahora nos has contado un proceso en tu libro en el cual tú viviste hace algunos años. ¿No te planteas la posibilidad de escribir otro libro en el que compartas también toda esta experiencia como madre, lo que ha supuesto la maternidad, el antes, el durante y el después? Sí, sí, Sí. es más, estoy escribiendo ahora la parte de la adolescencia porque fue algo que me pidió muchísimo la gente cuando empezaba a leer el primero. Tengo escrito la mitad, lo que pasa es que literalmente es muy complejo sacar tiempo para escribir con la niña, tengo escrita más o menos la mitad. Y por lo que me dice la gente que lo ha leído, me dicen que es incluso mejor que el primero. O sea que eso me da tranquilidad. Pero sí que es cierto que me gustaría sacar el de la adolescencia y edad adulta, y después sacar uno únicamente de la parte De la de la maternidad. maternidad. Bueno, ya como quien dice, adulto, 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 ¿no? Y maternidad, que creo que son dos temas muy interesantes y la gestión, sobre todo, o sea, me gustaría basar mis libros en la parte de las emociones, en esos hitos emocionales que afronta la familia, pues el diagnóstico, la adolescencia, tus primeras etapas como adulto, ¿no? Incluso cuando comienzas las relaciones personales, que también hay cosas y líneas rojas que no te planteas hasta que no tienes diabetes y te surgen. Y por supuesto la parte de la maternidad, creo que son Ujú, como hitos muy claros que suceden y que en función del momento te puedes sentir muy solo. ujú. No, y que está muy bien compartirlo y que lo cuentes desde tu perspectiva para ayudar a muchas otras mujeres que se Mm. encuentren en una situación como la tuya y que seguro que les va a ayudar. Em, yo sigo animando a que nos lancen preguntas en el chat. Mientras tanto, yo te voy a preguntar cómo te organizas, por favor, ¿me lo quieres explicar? Porque trabajar, un bebé, escribir, alimentar todos los canales, Hacer deporte. hacer deporte también y estar así de guapa, o sea, cuéntame, por Ay, favor, cómo lo haces. pues organizándome mucho. Mm, Me organizo mucho y bueno, pues al final pues mi tiempo libre lo dedico a mis redes sociales. Hay gente que se dedica pues a pues gratamente y yo los envidio 100% a tirarse en el sofá a ver una película tranquilamente y yo cojo mi portátil y me pongo a planificar lo que voy a publicar. ujú, Obviamente pues soy menos constante de lo que era cuando no tenía la niña porque al mm, final no quiero perderme el vivir por estar constantemente en redes. Cuando tengo tiempo, la gente que me sigue sabe que estoy a piñón, a muerte, dándoles contenido todo lo que puedo. Y cuando no puedo, pues doy menos. ¿Cómo me organizo? Planificándome mucho. Me levanto temprano, me acuesto tarde, resto un poquito de horas de sueño, duermo 6 horas y media aproximadamente, pero en todos los huecos que tengo y cuando pues la familia duerme, Borja se acuesta bastante temprano, mi marido, entonces, porque madruga más que yo, entonces, pues ese momento en el que está durmiendo, pues yo me pongo a trabajar, a sacar contenido para no restarlo de nuestro momento de pareja, que también es súper importante. mm. Y te voy a hacer una pregunta que no la habíamos comentado, pero sí que me surge.
cuando tu bebé sea un poquito más grande y ya tenga conocimiento, ¿qué le vas a contar de la diabetes de mamá y cómo vive mamá con su diabetes? Pues mira, de la manera más realista posible. O sea, yo quiero hacerla partícipe de mi enfermedad, porque al final ella la va a ver. Creo que cada vez hay más niños con diabetes y creo que es una magnífica oportunidad de enseñar a mi hija que con diabetes se puede hacer de todo, que yo lo he hecho, que no he dejado nada de lo que he querido por hacer, gracias a Dios, y que eso no me hace ni mejor ni peor. Simplemente es algo que está ahí. Y quiero explicárselo de verdad. No quiero ir con cuentos ni con flores que adornen. Mm. Sino, oye, que mamá se va a poner la insulina porque va a comer. Oye, se pone a llorar como una loca. Alejandra, lo siento, no te puedo atender. Tengo que tomarme esto porque estoy bajada de azúcar. Cuando si quieres que te haga caso, tranquilita. Y si no, llora todo lo que quieras, que hasta que no me recupere no te voy a hacer caso, ¿no? Es decir, creo que quiero transmitir con la misma naturalidad que yo he vivido mi patología. Y con la Ujú. misma realidad. Pues yo creo que con ese planteamiento y la verdad con la forma en la que tú tienes de vivirlo y de compartirlo también con los que no somos tu familia, aunque somos un poquito familia aquí al otro lado, yo creo Sí. que ella lo va a entender y va a ser partícipe y una más del equipo para colaborar en todo seguro. Sí. Seguimos esperando preguntas en el chat. ¿Nos queda algún minutito más? No sé si alguien más se quiere animar a dejarnos alguna otra pregunta. Se sigue uniendo gente, ¿eh? No te creas Sí, sí, que no se sigue uniendo lo voy gente, viendo, lo lo voy vas viendo. viendo en el chat, pero vamos, veo que las preguntas van decreciendo. No sé si es que hemos satisfecho toda la curiosidad de todas las personas que se han conectado. Hemos hablado Eh, Pat- de muchos Hemos temas. hablado de muchos temas y lo que nos quedaría por seguir conversando. Sí. Yo no sé, Patri, si tú quieres comentar algo que no hayamos podido sacar a relucir y que te gustaría pues poder dejar aquí dicho ahora que tenemos ocasión y antes de ir cerrando. Pues mira, lo que diría son varias cosas referente a todo lo que hemos hablado. Es decir, para las personas que empiezan, ánimo, paciencia, tranquilos, va mejorando poco a poco. La diabetes nunca va a ser igual, es decir, no pienses que porque ahora te vaya bien, te va a ir bien todos los días, porque la diabetes cambia. Esto es un poco un mensaje no tranquilizador, pero es la realidad, hay que aprender a vivir con ello, con esa incertidumbre de que da la diabetes, pero que efectivamente con control y sobre todo con mucho conocimiento podemos hacer lo que queramos y sin ningún límite. Entonces, creo que eso es un mensaje muy potente de que vamos a ser felices de mayor. Yo soy hiper feliz, tengo una vida súper plena, soy una grandísima afortunada por todo lo que me ha dado la vida y la diabetes ha sido una compañera de viaje, en ningún momento ha sido una piedra. Uh-huh. Para la gente que está en la adolescencia, ánimo también y paciencia. Empieza un camino importante, pero sobre todo lo que le diría a los papás es que los hijos no aprenden a través de los errores de los padres. Es decir, porque tú ya hayas aprendido, porque te has equivocado 30 veces, cuando tú sueltas las riendas, tu hijo tiene que empezar a aprender y tienes que darle ese tiempo de adaptación para que aprenda. En la parte adulta, pues que no toleres nada que no te haga feliz. Es decir, una persona que te minimiza, que te hace sentir mal por tener diabetes, que te ridiculiza, que lo primero que hace cuando te presenta a un grupo es, ella es diabética, sácala de tu vida. Sácala de tu vida. Primero habla y di, esto no me mola nada, deja de hacerlo. Y si lo sigue haciendo, pues sácala de tu vida porque no te aporta absolutamente nada. Y por último, en el tema de la maternidad y paternidad, todos podemos ser madres y padres. Y la razón de que tengamos diabetes no debe ser el motivo por el cual decidamos tener hijos o no. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente dice, es que si yo tengo diabetes, mi hijo va a tener diabetes. Chico, pues si tiene diabetes tu hijo, pues al menos ya conoce la patología. Hay millones de patologías en el mundo, puede pasarle cualquier cosa, ojalá no le pase nada y sobre todo, porque tú tengas diabetes, tu hijo no tiene por qué desarrollar diabetes. Es una probabilidad estadística, no es tan alta como la gente piensa y obviamente si tú, por lo que pueda pasar en el futuro, vas a limitar tu presente, creo que es una equivocación brutal. Y ese es mi mensaje, resumen para todas las fases que hemos hablado. Bueno, al final, mira, apuntando y un poco reforzando el mensaje que tú estás trasladando, nos decía también una seguidora que al final es una relación de pareja, ¿no? Vivir con la diabetes es como vivir una relación de pareja con la que hay que lidiar, Exacto. entre comillas, y que hay que saber gestionar en cada momento. Nos han dejado dos preguntas más que te las voy a formular.
Una es sobre la idoneidad de la bomba para el embarazo. Yo creo que aquí les puedes remitir incluso también al reportaje. Ah, Dale, sí. dale. Sí, bueno, publiqué ayer fue, ¿no? Sí. Ayer un post justamente de las microbombas. Yo nunca he querido ponerme una bomba por el tema de los cables. La parte estética me cuesta mucho y bueno, pues me hablaron de las microbombas, que son las bombas parches, y pues me hace bastante más ilusión esta que una que vaya conectada con un cable. Todas tienen sus partes buenas, sus partes malas, hay que informarse, pero en resumen, bomba en el embarazo, sí. Ahora, importante, en el embarazo no vas a podértela poner. ¿Por qué? Porque todos los cambios de tratamiento, tipo de bolis a bomba, generan un cambio y un Mm, aprendizaje que te descontrola completamente, con lo cual, mm, si quieres ponerte una bomba, tendrías que hacerlo aproximadamente unos 9 meses antes, como otro embarazo, mm. de quedarte embarazada, para que tú ya conozcas la bomba perfectamente, sepas usarla en manual, en automático, y ahí sí que puedas sacarle partido durante el embarazo, porque si no, no te la van a poner porque te descontrola más que ayudarte. Pero yo después de lo que he vivido en mi embarazo, vamos, sí, por favor, bomba. O sea, clarísimo. No, creo No que tengo ninguna duda. la respuesta es contundente. Nos preguntan también si los procesos víricos suben la glucemia. Sí, efectivamente todos los procesos víricos suben la glucemia, da igual, bueno, gastroenteritis, resfriados, infecciones, todo esto puede subir la glucosa porque al final, bueno, pues nuestro cuerpo está reaccionando ante esa infección y pues efectivamente vamos a tener descontrol glucémico, pero tampoco nos agobiemos, es decir, lo hagamos lo mejor posible y ¿qué van a ser? ¿3 días mal? Bueno, pues aprenderemos de ese proceso también. Veremos que cuando tenemos una gastroenteritis nuestras necesidades cambian, hay que bajar basales y controlar rápidas. Bueno, pues fenomenal, pues ese aprendizaje que nos llevamos. No nos obsesionemos con periodos cortos de tiempo, miremos la foto conjunta. Ujú. Pues Patricia, no hay más preguntas en el chat. Yo creo que hemos hablado de dónde vienes, quién es Patricia, qué es Vive tu diabetes, de dónde nace, El azúcar y la sal, tu última obra, que recordamos que se presenta el próximo 16 de mayo Sí, es verdad. en la En FNAC Madrid. de Goya, aquí en Madrid. Y hemos hablado también de maternidad, de tus planes de futuro y de esa convivencia con la diabetes como una relación, vamos a dejarlo en ese comentario de nuestra seguidora, una relación de pareja. Para cerrar, no sé si hay algún mensaje final que quieras trasladar a la audiencia y con Dar las esto gracias. cerramos. Dar las gracias a todos los que se han unido. Que ha sido un placer, Silvia. Muchísimas gracias por invitarme. He A disfrutado un ti. montón esta charla contigo. Y nada más, que nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias a ti. Patricia, ha sido para mí también un placer, de verdad, una conversación muy amena. He aprendido muchísimo, así que muchísimas gracias de verdad por ser tan cercana y tan buena divulgadora. Ah, muchas gracias. Y a todos vosotros que nos habéis seguido a través de Instagram, muchísimas gracias de verdad por conectaros. Como os decíamos, dejamos el vídeo colgado para que podáis verlo y volver a él en algún momento. Cualquier pregunta que haya quedado sin resolver, no os cortéis, nos lo dejáis en los mensajes y ya buscaremos la forma de poder darle respuesta. Así que nada, que de verdad que muchísimas gracias. Ay, una última pregunta de Clara, a ver si nos da tiempo. Nos pregunta Clara si te pareció difícil controlar la comida para estar en rango durante el embarazo. Creo que es importante si podemos darle respuesta. A ver, la comida al final depende. O sea, tú porque estés embarazada no tienes que comer ni de más ni de menos. Lo que tienes que comer es normal, saludable, como comería cualquier persona. Olvídate, o sea, vamos a olvidarnos de que tenemos diabetes. Comemos como cualquier persona. Obviamente, si no comías antes bollicaos, por poner, no te lo vas a comer en el embarazo, que encima te va a costar más controlarlos porque estás más descontrolada. Es decir, hay que hacer una dieta mediterránea, controlada. Yo, lo que más me servía, proteínas y verduras. También es que yo tengo una resistencia a la insulina muy alta. Entonces, los panes, las harinas, los cereales, era impensable. Mi hidrato de carbono eran las verduras, mucha cantidad de verdura para saciarme y proteína. Y a lo mejor en el desayuno una barrita de pan, un molletito chiquitito de pan por comer algo. Y fruta. Al final, hidratos tienen muchas cosas, no solamente es el pan. Hay frutas, hay verduras, hay muchas cosas, con lo cual si variamos la alimentación, podemos hacerlo de manera saludable para controlar el peso en el embarazo también y la gestión de las glucosas
y no morir en el intento ni ponernos a hacer en ese momento recetas maravillosas. Nos entran los caprichos como a mí y pues te pones a hacer pan. Pues no era el momento. No era el momento de hacer pan. No era el momento. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Patricia, y gracias a todos vosotros de verdad por seguirnos en este Instagram Live. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras y esperamos volver a encontrarnos pronto. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Buena tarde. Chao. Chao. Adiós. Chao, chao.